Estimados estudiantes del curso de Química Agrícola, a continuación revisaremos la segunda sección del capítulo 2 del libro Química del agua, fuente de vida. El agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido, porque tiene una de las constantes dieléctricas más altas que se conocen. Este parámetro es una medida de la capacidad del agua para neutralizar la atracción entre cargas eléctricas opuestas. Debido a esta propiedad, el agua es un disolvente para electrolitos y moléculas polares, como los azúcares. Las sales son sólidos cristalinos que resultan de la combinación de uno o más cationes con un anión. Todas las sales son consideradas solubles en agua. Sin embargo, la cantidad máxima de sal que se puede disolver en un volumen dado de agua depende tanto de la fuerza de atracción con la que están unidos los iones entre sí, como de la intensidad de las interacciones que se establecen entre los iones y el agua. En la figura 2,5 observamos la orientación de las moléculas de agua con respecto a dos iones, el potasio y el cloruro, durante el proceso de hidratación. En este caso, las moléculas de agua se van a orientar hacia los iones correspondientes en función de la carga que estos tengan. Por ejemplo, en los cationes, como el potasio, la carga positiva, el oxígeno, que es el que tiene la carga más negativa en el agua, se va a orientar hacia el potasio. Por el contrario, en el cloruro, que tiene una carga negativa, los hidrógenos del agua, que son los que tienen carga más positiva, son los que se orientan hacia el anión correspondiente. La intención es neutralizar la carga que estos iones poseen. Como dijimos anteriormente, cuando el disolvente es agua, se dice que las moléculas o los iones se encuentran hidratados. La capa de moléculas de agua que rodean a cada ion se denomina esfera de solvatación. Una molécula de ion rodeado por moléculas de disolvente se dice que está solvatado. Cuando se agrega sal a una cantidad de agua, todo el sólido se disuelve, como diríamos, se desaparece. Es decir, ocurre el proceso de disolución. Sin embargo, si se continúa adicionando sal a la mezcla, eventualmente se observará la aparición de un sólido en el fondo del recipiente, producto de la cristalización del cloruro de sodio. En esta figurita que estamos viendo acá, se muestran el proceso de disolución y el proceso de cristalización. Diríamos que en el proceso de disolución, la sal que está depositada en el fondo del recipiente se disuelve y pasa a la disolución. Y en el proceso de cristalización, los iones que están en disolución se combinan entre ellos y se cristalizan. Y pasan a formar parte del sólido en el fondo del recipiente. Cuando ambos procesos, la disolución y la cristalización, se llevan a cabo con la misma rapidez, se dice que se establece un sistema en equilibrio. Químicamente, esto se describe mediante la ecuación que vemos en la parte inferior de la diapositiva. En el lado izquierdo tenemos los iones correspondientes, sodio y cloruro, y en el lado derecho de la ecuación tenemos el sólido que se forma, que sería el cloruro de sodio. Las flechas simplemente indican los procesos que están ocurriendo. Vemos que al pasar de izquierda hacia derecha en la reacción, el proceso se denomina cristalización y a dirección inversa lo llamamos disolución. A la disolución que se encuentra en equilibrio con el sólido cristalizado se le denomina disolución saturada. En otras palabras, la disolución saturada es aquella en la cual las velocidades con que proceden la disolución y la cristalización son iguales. Entonces estamos viendo en esta figurita que tenemos el sólido
y en la parte superior del recipiente tenemos la disolución que está en contacto con ese sólido, y es lo que denominamos entonces disolución saturada. Adicionalmente al concepto de disolución, se implementa el concepto de solubilidad, el cual se refiere a la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de solvente a una temperatura específica. En ese sentido, las sales se clasifican cualitativamente como sales solubles, sales ligeramente solubles y sales insolubles. Esta clasificación se hace de acuerdo con la cantidad de la sal que se necesita para preparar una disolución saturada. Dos formas comunes de expresar la solubilidad de una sustancia son la solubilidad, que es la masa expresada en gramos de soluto necesaria para preparar 1 litro de disolución saturada. Se expresa en unidades de gramos por litro. Por otro lado, la solubilidad molar corresponde al número de moles de soluto necesario para preparar 1 litro de disolución saturada y se expresa en términos de moles sobre litro. Las solubilidades siempre se reportan a una temperatura dada, comúnmente a 25 grados centígrados, por cuanto la capacidad disolvente de los líquidos generalmente aumenta con la temperatura. Cuando una sal insoluble, que en este caso la denominamos M sub M, X sub N, se coloca en agua, una pequeña porción de la misma se disocia, esto es, una fracción de sus iones constituyentes se separa del sólido y se difunde en el agua hasta alcanzar la saturación y establecer el equilibrio, como describe la ecuación 2.6. Entonces, acá tenemos la sal insoluble, acá tenemos los iones que la constituyen, pero ya en disolución. Y tenemos un sistema de equilibrio, similar al que vimos con el sistema de cloruro de sodio en agua. La expresión utilizada para describir el comportamiento de una sal insoluble se denomina constante del producto de solubilidad y matemáticamente se expresa como Kps es igual a la concentración molar del catión elevada a una potencia n multiplicado por la concentración del anión elevada a una potencia m, donde los términos m, xn, m más y xn- corresponden a las concentraciones de la sal sólida, del catión y del anión, respectivamente, en el equilibrio. La guía en este caso es que, conforme sea menor el valor de la Kps, menor será la solubilidad de la sal en agua. Veamos una utilización de este concepto. Se tiene 1 litro de disolución saturada de sulfato de bario, el cual contiene 0,025 gramos de sulfato de bario disueltos. Calcule la concentración, la constante del producto de solubilidad del sulfato de bario. Bueno, acá tenemos la ecuación química que describe el sistema. Tenemos el sulfato de bario acá, y a la derecha tenemos los iones constituyentes de esa sal insoluble, en este caso bario y sulfato. La expresión de la constante del producto de solubilidad la tenemos aquí abajo, Kp es igual a la concentración de bario por la concentración de iones sulfato. Para calcular la solubilidad molar, pues se tiene la masa del sólido que está en contacto con esa disolución saturada y se divide entre la masa molar de la sal, en este caso el sulfato de bario, que pesa 233 gramos. El resultado nos da 1.1 por 10 a la menos 5 moles de bario, de sulfato de bario por litro.
Ahora que se conoce la solubilidad molar del sulfato de bario, podríamos intentar encontrar la solubilidad. La ecuación de disolución indica que cada unidad fórmula de sulfato de bario que se disuelve produce un ion bario y otro de sulfato. En este sentido, en la disolución saturada, la concentración de bario debe ser igual a la concentración de ion sulfato. Y ya se había determinado que era 1.1 por 10 a menos 5, que es la solubilidad molar de la sal. Al incluir este dato en la expresión de la constante del producto de solubilidad, obtenemos el siguiente resultado: 1.2 por 10 a la menos 10, que sería el valor de la KPS del sulfato de bario. En la formulación de fertilizantes se utiliza este principio de solubilidad, pues se deben utilizar sales muy solubles que no tengan asociado algún valor de KPS y que eventualmente cristalicen, provocando pérdidas económicas importantes, particularmente cuando se aplican fertilizantes mediante goteo o inclusive por aspersión, que podría eventualmente dañar las boquillas. Algunas de estas sales solubles, comúnmente utilizadas como fuentes de fertilizantes y que veremos más adelante en el curso, son el nitrato de potasio, el cloruro de potasio, el nitrato de amonio, cloro manganeso, cloro de hierro hexahidratado, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de amonio, sulfato de potasio, nitrato de sodio, cloro de amonio, fosfato diácido de amonio y el fosfato monoácido de amonio, entre otros. Cuando en un sistema las concentraciones de los iones participantes no corresponden a condiciones de equilibrio, se utiliza el concepto de cociente de reacción, denominado producto iónico o QUC, y cuya expresión es similar a la utilizada para expresar la KPS, con la diferencia de que las concentraciones que se establecen en esta expresión no son las de un sistema en equilibrio. El producto iónico se puede utilizar para predecir si se formará o no un precipitado, de acuerdo con los siguientes criterios. Si al mezclar dos disoluciones el QC es mayor que la KPS, se va a formar un precipitado. Si al mezclar dos disoluciones el producto iónico es inferior a la KPS, pues no se formará un precipitado. La disolución no está saturada con el sólido. Si a la hora de mezclar dos disoluciones el QC es igual a KPS, se dice que la disolución está saturada y no se formará ningún precipitado. El agua contiene sales disueltas que pueden formar incrustaciones en tuberías o que al disolver fertilizantes pueden formar sales de reducida solubilidad, afectando las dosis aplicadas en los cultivos. Los cationes calcio y magnesio, por ejemplo, están presentes en el agua y pueden formar sólidos insolubles en presencia de iones sulfato provenientes de algunos fertilizantes como el sulfato de potasio y el sulfato de amonio. Los sólidos que se producen son el sulfato de calcio, conocido como yeso, y sulfato de magnesio, los cuales crean obturación de boquillas de irrigación o subestimación en las dosis de azufre. En consecuencia, es muy importante a la hora de utilizar agroquímicos conocer la solubilidad de los mismos con la intención de prevenir este tipo de inconvenientes. Con esta información concluimos la segunda sección del capítulo 2 del libro Química del agua, sistema de vida. Muchas gracias.